Hola chicas, buenas tardes. Espero que todas se encuentren bien. Una disculpa por no haber podido subir antes los videos, pero pues ya estamos aquí. Vamos a hacer la oración a la Sagrada Familia. Sagrada Familia de Nazaret, ayúdanos a ser instrumentos de paz. Concédenos que el amor fortalecido por la gracia sea más fuerte que las debilidades y las pruebas que como familia a veces pasamos. Que siempre tengamos a Dios en el centro de nuestros corazones y seamos testigos de su amor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues bien, hoy vamos a tener el tema 2.5, que son los profetas mayores. Y pues empezamos diciendo que un profeta o la palabra más bien profeta, es una palabra griega que significa hablar en nombre de. En este caso, pues sería en nombre de Dios. No eran adivinos, no eran magos, no eran astrólogos, eran personas que tenían una misión especial, anunciar el mensaje que Dios a su vez les había transmitido a ellos. Se los transmitía a veces por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de acontecimientos que ellos veían con otros, vamos a decir, con otros ojos y entendían qué era lo que Dios quería que ellos dijeran. Ser profeta no es una profesión, es una vocación. O sea, ellos, dentro de ellos tenían esa vocación y por eso Dios los elige para que sean portadores de todos sus mensajes, ¿verdad? Entonces, el trabajo de ellos era anunciar el mensaje que Dios les había dado a ellos y así darles esperanza o anunciarles a veces al pueblo un castigo si no había una conversión o anunciarles el destierro. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que en los profetas hay que ver en qué tiempo fueron escritos o en qué tiempo vivieron estos profetas, porque vamos a ver profetas que son antes del destierro, durante el destierro o después del destierro. Entonces, mucho del mensaje que daba un profeta pues va a depender de en qué tiempo vivió el profeta. Y vamos a ver que los profetas utilizan una frase como así dice el Señor, dando a entender que realmente el mensaje que ellos dan no es algo que sea de ellos, un mensaje de ellos propios, sino que es algo que el Señor, que Dios a su vez les dijo a ellos. Dice su mensaje puede ser denuncia de pecados y amenaza, de castigo, anuncio de esperanza y restauración o un llamado a la conversión. Como les decía ahorita, por ejemplo, en el tiempo que se vivía, por ejemplo, antes del destierro, pues vamos a ver profetas que anuncian precisamente que si no se convierten, si no siguen alabando a Dios, si no se convierten hacia Dios, pues van a venir pueblos extranjeros y pues van a realizar ese destierro, se los van a llevar como esclavos. Entonces, el tiempo en que vive cada uno de los profetas, de eso va a depender mucho el mensaje que se les esté dando. Entonces vemos que los mensajes pueden ser de denuncia de pecados, de amenaza y castigo, de anuncio de esperanza y restauración, que esto vendría siendo después del destierro. Los profetas invitan a regresar al camino de la alianza y de observar la ley, que es el único camino de la salvación. Ellos están insistiendo en que, o invitan a la gente a regresar siempre al camino de Dios. ¿Sí? Viven, vamos a decir que su objetivo es siempre estar insistiendo para que el pueblo regrese al camino de Dios. Y que ese camino, pues lógico, los va a llevar a la salvación. Los libros proféticos en total son 16, pero en ellos se dividen en cuatro mayores, 4 profetas mayores y 12 menores. No es que unos tengan más valor que otros, se le llama mayores o menores por la extensión del libro y porque los profetas mayores se encontraron en rollos o en pergaminos, cada uno en individuales, y los profetas menores se encontraron en un solo rollo los 12 libros de los profetas. Entonces, esa es la diferencia, no es porque unos sean más importantes que otros,
sino que por la extensión del libro y de cómo fueron encontrados estos libros. Los profetas abarcan un periodo de 4 siglos. Como les decía, es desde antes del destierro hasta cuando regresan del destierro y vuelven a hacer la restauración del templo y la restauración de la ciudad. Entonces, el tiempo que abarca son de 4 siglos, 400 años. El mensaje que dan los profetas es el monoteísmo, o sea, el creer en un solo Dios, la esperanza mesiánica. Ya vamos a ver, por ejemplo, a Isaías, que ya profetiza que va a venir un Salvador y que van a ser de una virgen. Entonces, 600 años antes de Cristo. Entonces, vamos a ver profetas que ya están anunciando la esperanza mesiánica, la esperanza del Salvador. Y la doctrina moral y social, que cómo se deben de comportar, cómo debe ser su actitud, qué es lo que deben de hacer, tanto moral como socialmente. En estos libros, que viene siendo Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, vamos a incluir el libro de Baruch y Lamentaciones. ¿Por qué? Porque tanto Baruch como Lamentaciones se le atribuyen al profeta Jeremías. Entonces aquí también vamos a hablar un poquito sobre esos 2 libros. Vamos a empezar con el libro de Isaías. El contenido del libro de Isaías es el más largo de todos los profetas. Vemos que el libro de Isaías se menciona mucho en las lecturas, a pesar de que fue escrito en el Antiguo Testamento, pues en el Nuevo Testamento, a veces en las misas de los domingos vamos a ver el libro del profeta Isaías. Es un libro muy importante para la iglesia. Este es uno de los más importantes y Isaías se relacionaba mucho con los reyes, con facilidad, o sea, como que su facilidad de palabra le ayudaba a relacionarse con gente, pues, vamos a decir, de otra categoría, ¿verdad? Él se podía relacionar con reyes. El libro de Isaías se divide en 3 partes. Muy posiblemente todo el libro de Isaías no lo escribió el mismo Isaías, sino que se incluye o se encontró en un pergamino, pero lo más seguro es que la segunda o tercera parte no fue escrita por Isaías. Por eso a veces hablan de un proto Isaías y creo que es Deutero Isaías o algo así. El caso es de que no es Isaías directamente, sino que son personas que escriben en nombre de él. Entonces el libro se divide en 3 partes. Del capítulo 1 al 39 vamos a ver el libro de los juicios. Del capítulo 40 al 55, el libro de la consolación de Israel. Y del capítulo 56 al 66 vamos a ver las profecías dirigidas hacia el perdón y el arrepentimiento. Sus escritos son los más citados en el Nuevo Testamento. Después de ahí seguimos con Ezequiel. Ezequiel forma parte de los israelitas deportados a Babilonia. Entonces hagan de cuenta que ellos pertenecían al reino del sur y porque son los que los deporta Babilonia. O sea, Babilonia vamos a decir, los esclaviza, viene por ellos, los domina y se los lleva. Entonces él pertenecía al reino del sur. Dice que había sido sacerdote antes del destierro. Dice, preparaba a sus hermanos de exilio a su restauración. O sea, él vivió el exilio y predicaba la restauración del reino otra vez. Dice, hace ver el motivo de la catástrofe, el pecado y la infidelidad. O sea, anuncia al pueblo por qué pasó ese sufrimiento o por qué pasó lo del destierro y que el motivo fue el pecado y la infidelidad a Dios. Dice, compara el exilio con una vuelta al desierto de la que el pueblo debía salir purificado. Aquí vamos a ver o recordamos un poco lo que es lo del libro de Éxodo cuando Israel sale de Egipto y están en el desierto durante 40 años, que es como un tiempo también de purificación. Por eso aquí Ezequiel relaciona lo que es el exilio, que duró más o menos 50 años,
lo que es el exilio como para que el pueblo se purificara y llegaran generaciones nuevas con otra mentalidad, con otra fuerza, no tan contaminados como los que habían salido de ahí. Entonces, por eso es que se dice que Ezequiel relacionaba esa salida con una purificación, ¿verdad? Como una vuelta al desierto donde se purificaban. Después, pues vamos a ver el libro de Daniel.